twinkle, little star. How I wonder where you are. Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador.
Hola, soy David Vázquez, copiloto de Víctor Senra, ya veis, en el C3 World Rally Car, y os voy a explicar un poquito cuál es la finalidad del carnet de control. La finalidad por la que fue pensada es para recoger anotaciones y visados. Se entrega a cada participante uno en cada sección. Eso quiere decir que tenemos uno desde el parque cerrado de la mañana hasta el reagrupamiento, de otro reagrupamiento nos lo cambian y nos dan otro hasta el siguiente reagrupamiento, y así consecutivamente. Ahora os voy a explicar cómo se cubre. Bueno, aquí veis el formato de un carnet de ruta, veis que es como un tipo tarjeta. El formato puede variar un poquito, pero más o menos siempre es así. Lo que está claro es que tiene una parte que es en la que podemos cubrir los participantes. Nosotros solo podemos escribir aquí. Podemos cubrirla o no, eso como queramos. Y esta parte, que ahí no podemos escribir nada, solo es para los comisarios. Tiene una parte que viene impresa, ya viene así de la imprenta, y eso es el tiempo que nos dan para cada sector. Sector es desde un control horario de salida hasta uno de llegada consecutivo, ¿vale? Entonces, la finalidad de este carnet es porque, claro, esta modalidad de automovilismo no es circuitos, es una modalidad de rallies. Entonces no salimos todos a la vez, salimos un coche cada minuto. Y esto lo que hace es que sepamos a qué hora tenemos que estar en cada tramo, cada equipo. Entonces, si tú sales a las 10 de la mañana del parque cerrado, tienes 15 minutos para llegar al primer tramo, ahora tienes que estar allí a las 10 y 15, lo puedes cubrir en tu columna si quieres. El siguiente coche saldrá a las 10:01, tiene 15 minutos, 10 y 16. Eso evita que lleguemos al tramo, dos coches al mismo minuto y salgamos al mismo minuto, para que no sea como los circuitos. Y el carnet se va cubriendo así consecutivamente. Cuando salimos ese tramo, llegamos al primer tramo, nos dan otra hora de salida, y tenemos un tiempo para hacer el sector, que es llegar al siguiente tramo. Si nosotros, que somos el número 1, salimos a las 10, nuevamente, tenemos 1 hora y 20, a las 11 y 20 tenemos que estar en el siguiente tramo. El número 2 saldrá a las 10:01, como tienen 1 hora y 20, a las 11 y 21 tendrá que estar en el siguiente tramo. Si esto no existiese, no sabríamos a qué hora tendríamos que estar en cada tramo, y sería un poco desmadre, claro. Todo el mundo llegaría a la hora que quisiera a los tramos y que íbamos a salir todos a la vez. Entonces esta es la finalidad del carnet de ruta. Aquí también se anota las famosas penalizaciones, porque tú tienes claro una hora que es la óptima que tienes que entrar en tu control horario, que es eso que estaba diciendo, pero si te equivocas tanto por adelanto o por atraso, pues te penalizan. Se penaliza más el adelanto porque se considera que es un error de cálculo, que calculaste mal, sumaste mal. Por eso se penaliza 1 minuto por cada minuto o fracción de adelanto. Y el atraso se penaliza en 10 segundos por cada minuto o fracción. Eso se penaliza menos porque puede ser por causas de mecánicas, que no te dio tiempo, pinchaste, no te dio tiempo a cambiar una rueda, o que te saliste y no te da tiempo a cubrir el tiempo del sector. Por eso es la explicación de que se penaliza más adelanto que el atraso. Aquí veis, bueno, la hora de salida del tramo, que nos la van a poner aquí, a la hora que salimos. Tenemos 34 minutos para llegar al siguiente tramo, pero cuando llegamos al control stop, que está justo después de pasar la meta, se llama meta lanzada porque no hay que parar en la meta, nos paramos en el control stop y ahí nos van a poner a qué hora pasamos por la meta. Aquí nos deben poner el tiempo que invertimos en el tramo, pero si no nos lo ponen es muy fácil de calcular. Si tú sales a las 10 y pasas por la meta a las 10:03, 3 segundos, ¿cuánto tiempo te llevó? Pues de las 10 a las 10:03 me llevó 3 minutos, 3 segundos y las décimas que sea. Es muy sencillo. Bueno, aquí veis esta parte del carnet de control que lleva muchas confusiones a los copilotos, y es cuando o se neutraliza un tramo y te mandan por ruta alternativa, o cuando se neutraliza el tramo y te pilla a ti dentro del tramo en plena neutralización, ¿vale? Esto no lo traen siempre. Entonces, si a ti te pilla una neutralización en la salida del tramo y te mandan por la ruta alternativa, si no traes esta casilla, tienes que sumar el tiempo del sector normal, ¿vale? En este caso, como la trae, te marcarían que usarías este tiempo para el sector, o sea, para llegar al siguiente tramo. Pero si tú eres un implicado en la neutralización, o sea, el coche que va delante tuya, o dos delante, lo que sea, se sale y no puedes seguir por el tramo porque está atravesado en el medio del tramo, tú estás parado ahí un tiempo hasta que se vuelva a librar la carretera. Tú no tienes culpa de eso. Y entonces el tiempo sigue corriendo de tu sector. Imagínate, tus 48 minutos para llegar al siguiente tramo siguen corriendo. Tú no tienes culpa, estás allí parado porque el coche de delante chocó y tú no tienes forma de pasar. Cuando se libere la carretera y puedas seguir por el tramo adelante, porque para atrás nunca puedes volver, eso está totalmente prohibido, sigas para adelante, te van a dar un nuevo tiempo en el control stop. O sea, el control stop es el que está después de la meta, ¿vale? Entre 100 y 300 metros. Llegas allí, te van a dar una nueva hora, que te la van a poner aquí. Por ejemplo, llegas al control stop a las 11, te lo van a poner aquí y vas a tener que sumar este tiempo. O sea, que os quede claro, este tiempo que pone ya solo desde control stop, solo se usa si te pilla la neutralización dentro del tramo.
Si se neutraliza cuando aún estás en la salida y te mandan por la ruta alternativa, si traes esta casilla, usas este tiempo, y si no traes esta casilla porque no lo traen todos los carnés, sumas este tiempo. Nada, os voy a enseñar un poquito los compuestos que tenemos. Sobre todo, hoy estrenamos la 7C, que es un compuesto medio con carcasa y con la tecnología de la 5A, que es por así decirlo, el neumático estrella, que es el que se utiliza en todos los campeonatos internacionales. El neumático duro, que tiene unas prestaciones muy buenas, y si queréis vamos viendo qué tipos de compuestos y os voy explicando. Aquí tenemos la Pirelli, la Cinturato, que es el neumático de agua. Es un neumático que tiene unas prestaciones buenísimas porque aguanta incluso en tramos con poca humedad o incluso seco, y en agua va fantástico. Es un neumático súper bueno, la gente está muy contenta con él. Y los pilotos estamos encantados. Luego tenemos la 7 Plus B. La letra B son las evoluciones que van sacando la marca. Este es un neumático con la carcasa un poco menos rígida que la 7 o la 5. Es un neumático que va muy bien para humedades o poca agua. Cuando hay riesgo de que te llueva un tramo, otro estén húmedos, la 7 Plus B, al tener la carcasa un poco más flexible, es un neumático muy bueno. Luego ya pasaríamos al neumático medio. Este lo estrenamos en esta carrera. Es el compuesto medio, es un pelín más duro que la 7 antigua. Es la carcasa y la tecnología del neumático duro, que es la RA5A, que es el neumático que se utiliza mayoritariamente en todos los campeonatos internacionales, World Rally Car 2, el RC y los nacionales. Este neumático lo vamos a probar aquí, que es nuevo. La carcasa, como os comentaba, es la misma tecnología que la dura. Yo lo probé el otro día en el Seidown, en el Rías, y la verdad es que va fantástico. Y luego, por último, tenemos lo que es la RA5A. Es el compuesto más duro, es un neumático que tiene unas prestaciones muy buenas ya desde el principio, con un agarre fenomenal, y luego aguanta pues tramos de 30 o 40 kilómetros perfectamente sin decaer las prestaciones del neumático. Este es el neumático estrella. Pues nada, con esto os expliqué un poquito. Luego tendríamos también un neumático para bajas temperaturas con mucho frío, hasta 10 grados, y menos 10, que sería el RA9, que es un neumático que se utiliza con temperaturas muy bajas, con seco, pero con temperaturas muy bajas. El uso de los neumáticos, por ejemplo, la 5A es el neumático duro, a partir de, dependiendo también el asfalto, lo abrasivo que sea y la temperatura que haya, se podría utilizar ya a partir de 15-18 grados. Tenemos una tabla en Pirelli donde explica correctamente los funcionamientos de presiones y dónde utilizar cada neumático. El 5, por ejemplo, si estuviese el día como hoy, con temperaturas de a partir de 18-20 grados, se podría utilizar perfectamente. Y si hay agarre en el asfalto, si hay bastante grip. Luego tendríamos el compuesto medio, que es temperaturas de entre los 10 a 25 grados, se podría utilizar. También, que es la carcasa rígida, y ya con asfalto con un poco menos de agarre. Luego la 7 Plus, que os comenté antes, se utiliza para tramos que resbalen o incluso con humedades.
que es un neumático que va muy bien al tener la carcasa un poquito más flexible. Y luego la de agua, pues es agua extrema, que tiene un agarre fenomenal, muy bueno, y luego que aguanta muchísimo. Aunque cojas algún tramo seco o poco húmedo, es un neumático que aguanta lo que le eches. Bueno, y así un poquito es una pequeña explicación del funcionamiento y de los compuestos que tenemos ahora mismo. Venga, un saludo. Muy buenas tardes de nuevo, amigos, y bienvenidos a esta retransmisión deportiva en la tarde de hoy, la tercera pasada del tramo de Meaño, en esta segunda jornada de competición del Rally de Pontevedra, cuarta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, la cuarta cita de 10 que tenemos para celebrar en este 2023, y que, bueno, pues estamos viendo ya en la cámara de Jonathan, podemos comprobar cómo el coche cero está finalizando ya ese recorrido que le lleva ya a ese control de stop y, bueno, pues transmitirá las sensaciones de la especial para que, bueno, pues en este caso se pueda llevar todo a cabo con total normalidad. Eso es lo que esperamos, puesto que la pasada anterior, el tramo de Campo Lameiro Moraña, ha tenido que ser suspendido, en este caso por bueno, pues causas ajenas a la organización, y al final, bueno, pues no se ha podido celebrar, han tenido que anular ese tramo por una cuestión relacionada con pues, personas ajenas, digámoslo así, a la competición y a la participación en el rally. Ya tenemos en la línea de salida, ya tenemos el dorsal número 1, el actual líder del Campeonato Gallego de Rallys, también el actual líder de el Rally de Pontevedra, Víctor Senra, que lleva un tiempo acumulado de 37-15-2, 37 minutos 15 segundos y 2 décimas después de todos los tramos disputados hasta el momento, en este caso 6 más 1, neutralizado 7, y a punto de afrontar el último bucle, la última sección del rally. Ahí lo tenemos ya en la línea de salida con ese flamante Citroën C3 World Rally Car. Vamos a pedirle a nuestro realizador, a Samu, que suba un poquito, si puede ser, el volumen en la cámara de la salida para poder escuchar de fondo ese fantástico sonido del Citroën C3, y ya está todo en marcha. Vale, bueno, pues vamos a intentar solucionar, vamos a ver si podemos tener el audio de la cámara de la salida, y a puntito todo ya para celebrarse el tramo cronometrado, este tramo que hable el bucle final del rally de Pontevedra en su quinta edición. Este rally de Pontevedra que, bueno, pues contempla a Víctor Senra y David Vázquez como líderes indiscutibles, después de marcar todos los mejores tiempos en los tramos cronometrados. Ahí arranca ya Víctor Senra y David Vázquez, afrontando ya el bucle final, afrontando ya la última parte de carrera. Estos 3 tramos que comienzan con este especial cronometrada de 9 kilómetros 400 metros. Meaño tendrá también continuidad después con la última pasada, la tercera de Cerredo Cotobade con 15.2, y el tramo número 10, la tercera pasada de Campo Lameiro. Ahí tenemos el dorsal número 2, el que ocupa hasta el momento la segunda posición, la pareja viguesa, Alberto Mero y Abelino Martínez. Ojo, porque tenemos informaciones que nos indican que en el segundo tramo, en el Cerredo Cotobade, el tramo más largo del rally,
está lloviendo, está circulando ese líquido elemento por la zona de Cerredo Cotobade y vamos a ver cuál es la estrategia, vamos a ver si no complican demasiado los pilotos el, bueno, pues eh, incidencia meteorológica que es la lluvia que puede hacer acto de presencia en la última parte del rally. Veremos a ver si es efectivamente cierto, si hace acto de presencia y de qué manera incide en el resto de los participantes. De momento, este tramo de Meaño está completamente seco, está perfectamente seco y por lo menos en las partes que estamos viendo en las cámaras, aunque hay nubes que cubren el cielo en Meaño, no descarga de momento ninguna cantidad de agua, con lo cual la zona de Meaño está seca, pero nos informan que Cerredo Cotobade pues está lloviendo y bueno, pues ese pequeño problema, esa problemática de la lluvia hace que bueno, pues pueda complicar aún más las cosas a los pilotos participantes. Como contábamos antes, ya arranca también Javier Ramos, sale de su tramo cronometrado afrontando el último bucle con el 208 R5 con José Pintor a la derecha. Hoy no está su habitual copiloto Alex Moure con otros compromisos y Troitiño tira de José Antonio Pintor para disputar este rally de Pontevedra que de momento le sitúan en los tiempos en la clasificación general en la sexta posición, ocupando un tiempo total o bueno, invirtiendo un tiempo total de 40 minutos, 17 segundos y 512 milésimas. Decíamos, Víctor Senra, el líder hasta el momento, Alberto Mira segundo, a 1 minuto y 4 segundos de distancia con respecto al piloto del C3 World Rally Car. Tercero, ocupa la posición de privilegio, la posición de podium cuando arranca Antón Pérez Orozco ya también. Tercero decimos, ocupa la posición de privilegio, la posición de podium José Lamela y José Ángel Fente, que lideran la Top 10B, lideran la Gara N5 y ocupan la tercera posición después de que el principal beneficiarios de esa posición, Luis Vilariño y Quique Velasco, se viesen abocados al abandono en la pasada anterior, en el año 2, la segunda pasada de este tramo cronometrado, después de una salida de carretera sin consecuencias físicas, afortunadamente para ellos, pero con consecuencias mecánicas que le impiden el normal discurrir de la prueba e impiden reengancharse al equipo de Palas de Rey barra Asturias y que, bueno, pues una lástima que este abandono haga mella en el rally. Otro de los grandes protagonistas aquí marcó un buen registro en Meaño en la segunda pasada. Nos referimos a Dani Verdomás, que hizo sexto en la pasada anterior, 6-13-0, muy buenas sensaciones está dejando el joven piloto coruñés con Bryce Mirón, con el copiloto de Noya a bordo del Yaris GR Cup, con ese dorsal número 7 que tenemos ya en la línea de salida, con lo cual esto indica que hay 6 pilotos ya en pista, con lo cual les vamos a estar muy pendientes también de la segunda de nuestras cámaras, que es la cámara de nuestro compañero Fer, situado y pertrechado en una zona complicada donde, como decíamos, se salía Vilariño en la pasada anterior y finalizaremos con nuestro cámara Jonathan, que está en la parte final de este recorrido, pues para recoger esas imágenes que llevan los coches al final de este tramo de Meaño. Como decíamos, vamos a ver qué nos depara esa cuestión meteorológica en los siguientes tramos, a ver si puede haber algún cambio en las posiciones de cabeza. Y tenemos a Josito Lamela y a José Ángel Fente hasta el momento ocupando la tercera posición absoluta. Merecedores de tal efecto son los jóvenes del Skoda Fabia con el dorsal número 8, con un Skoda Fabia de la categoría N5. Están rayando a gran altura, están situados en la tercera posición y están liderando tanto la Pirelli Driver Auto Top 10B como la Gara N5, con lo cual ahí tenemos ya a Víctor Serra en la parte final del recorrido.
dejándonos unas fantásticas sensaciones y seguramente ya estará llegando a puntito de hacerlo ya a ese control de stop donde se encuentra nuestra compañera Miriam, que todavía no la hemos saludado y le damos las buenas tardes. Miriam, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes. Ahí tienes a Víctor Senra. Buenas tardes. Víctor, a tan solo 3 tramos de acabar ya el rally, ¿qué valoración hacemos? Bueno, positiva, todo perfecto hasta ahora, así que nada, aguantar, vamos con una monta algo poco complicada, que vamos 5, blando, agua de número 0, así que nada, a adaptarse a los neumáticos y a probar cosas, contento. Mucha suerte, chicos. Vale, gracias. Nos vamos ya con Alberto Meira. Nos vamos con Alberto Meira en esa cámara número 2. Ahí lo tenemos ya. Afrontando la última parte del recorrido. Cámara número 3 para él. Derrapando y disfrutando. Y ya lo vas a tener ahí, Miriam, en el control de stop. O sea que comienza tu labor impecable también a lo largo de este tercer tramo, esta tercera pasada de Meaño. A ver qué nos cuenta la pareja del Skoda, a ver qué influencia puede tener el líquido elemento en los tramos que les deparan hasta el final del rally. Alberto, a punto ya de acabar esto, en una posición relativamente cómoda, ¿cómo afrontamos este último bucle? Bueno, a acabar, ¿no? Que aún tenemos que ir a los 2 tramos de allá, que creo que está lloviendo algo, se va a poner complicado. Nosotros ahora hicimos una monta de blando y 2 de agua para el maletero, a ver cómo están los tramos de allí, pero bueno, aún queda mucho. Mucha suerte, chicos. Gracias. Bueno, todavía queda mucho rally, muy pendientes de la posición de Alberto Meira, que cómodamente está situado en esa segunda posición. Miriam. Alberto, le digo a punto de acabar y él ya me entiende para acabar, ¿sabes? Él ya está diciendo, no, esto no se acaba, tú no te, ¿sabes? Él todavía no quiere asegurar nada, no se lo estaba asegurando, lo que quería decir era que ya se estaba a punto de acabar, o sea que él tiene una posición relativamente cómoda, con que allí esté lloviendo, su posición es más cómoda que la de otros. Sí, pero bueno, cuando llueve, cuando queda es el caso de Alberto, nerviosismo, ya tenemos que estar Ramos y José Pintor, a ver qué monta han elegido para este buque, a ver quién nos sorprende el piloto de la línea. Javier, hemos ido consiguiendo salvar los problemas durante el rally. Sí, bueno, a ver, ahora cambiaron la bomba en esta asistencia de gasolina y bueno, ahora parece que aún tiene un pequeño fallo, pero bueno, menos de lo que había. ¿Qué tal el acoplarse con Pintor? A ver, muy bien. Creo que, bueno, si no hubiera esos problemas, pues bueno, haríamos un rally que iría aprendiendo más y bueno, la verdad es que bien. Suerte, chicos. Venga, gracias. Otro de los protagonistas, Antón Pérez Orozco con su DS3R5, ahí lo tenemos. Finalizando ya esta especial, completando ya con éxito estos 9 kilómetros y 400 metros de la última pasada por Meaño. Vamos a ver si podemos saber qué es lo que pasa por la cabeza de Antón Pérez Orozco y qué monta de neumáticos ha elegido para este bucle. A ver qué nos cuenta el piloto del DS3, a ver si ha querido arriesgar o conservar en esa monta de neumáticos. Antón, monta de neumáticos para el siguiente bucle. Bueno, a ver, nuestra estrategia ahora era montar 7 y 7 Plus. Un poco hicimos caso a los buenos y a ver, y ahora cambiaremos para 2 de agua, porque bueno, creo que ahora Cerdedo Cotobares, según nos han llegado las informaciones, es un poco mero trámite porque se ha puesto muy complicado el tramo. Y bueno, yo creo que ahora te juegas más el quedarte fuera que el acabar este rally tan duro siempre que fue Pontevedra, que bueno, este año lo hemos cogido, nos ha regalado un poquito de tramo bueno, al tramo espectáculo, no como otros años que yo vine corriendo todas las ediciones nuevas desde que era Albariño. Y bueno, es el primer año que prácticamente cogemos todo el rally seco en Sanxenxo. Pues mucha suerte para lo que quede. Venga, gracias.
Bueno, pues Antón Pérez Orozco con 7 y 7 Plus. Importante también saber la elección de neumáticos del bueno de Verdomás, saber qué es lo que ha elegido el joven coruñés. Está a punto de finalizar este tramo de Meaño, estos 9 kilómetros, 400 metros, y que pronto lo vas a tener ahí en la zona de control de stop, donde podemos ver con la cámara de Jonathan con esa profundidad de objetivo que se está acercando ya ese Yaris GR a tu bueno del coruñés de Dani Verdomás. A ver qué nos cuentas sobre la elección de neumáticos. Dani, elección de neumáticos, a ver, que me preguntan por aquí. Bueno, hemos optado por la versión dura de Pirelli, por RK5. Sabemos que es mucho riesgo, a ver cómo está ahora arriba en Cotobade y en Campalameira, pero bueno, llevamos una monta de agua también para poder cruzarlas y veremos qué pasa arriba. Mucha suerte. Gracias. Bueno, pues un tío que arriesga, un tío que decide montar el RK5, como veíamos en ese previo, la explicación del distribuidor de neumáticos Pirelli de competición para Galicia MMF Motorsport, en la persona de Alberto Meira, explicaba esos compuestos en ese previo, todo lo que había disponible de la gama de neumáticos de la marca italiana, de la gama de neumáticos de Pirelli, y bueno, pues una monta arriesgada porque no tiene demasiada temperatura el asfalto y porque, bueno, pues todo aventura a decir que los tramos cronometrados de Campo Lameiro, por lo menos, pues hay bastante agua, está bastante complicada la situación, con lo cual vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se suceden los acontecimientos, pero Dani apostaba por esa monta dura de neumáticos. Ahí tenemos al posición de podium hasta el momento, al que ocupa la tercera posición, al que lidera la gara, lidera Top 10B. Yo supongo que tiene que estar muy contento de momento con el resultado, y muy importante saber también qué es lo que ha elegido en la monta de neumáticos. Miriam, a ver si podemos hablar con Josito Lamela y que nos cuente, bueno, pues cuál es la satisfacción en su posición y qué monta de neumáticos ha elegido para este día. José, neumáticos, ¿qué hemos elegido para el próximo bucle? Salimos con blando porque y dos de agua de repuesto que no sabemos cómo está arriba, y a ver cómo se plantea ahora ahí arriba. Bueno, valoración del rally hasta ahora. Vas tercero del rally, primero de la gara. Sí, a ver, la verdad que muy bien, ¿no? Después ya de salir hoy por la mañana con 20 segundos, 9 por bueno, tiempos ahí dudosos que hay, y tiempos para hacer la salida. Además podemos pedir una tercera del rally y después de la Copa. Mucha suerte para los siguientes. Muchísimas gracias. Y dejamos el sonido en directo mientras vemos a Pablo Dan con la salida. Ya está completando la última parte del recorrido. Ya lo tienes ahí en ese control de stop al Pontevedrés Alexis Vieitez, con problemas durante todo el día en los diferenciales del Nissan Micra. Yo creo que ya solucionados. Vamos a ver el experto piloto Pontevedrés, el experto piloto local, que es lo que ha elegido también para este bucle. Miriam, adelante. Bueno, pregunta obligada. Monta de neumáticos. Una lotería. Si acierto me toca, ¿eh? Toca totalmente, ¿no? Si acierto me toca la lotería. O sea, que ha sido valiente. A ver qué pasa. No te voy a preguntar por la versión del rally porque de momento no lo vamos a valorar. Así que lo que os voy a desear a los dos es suerte, que hayáis acertado y que lo podamos celebrar. Bien, gracias. Bueno, pues no ha querido desvelar su monta de neumáticos, pero ha dicho que es una monta arriesgada y si acierta le toca la lotería, con lo cual seguramente tenga debajo de la mantita las ruedas de agua preparadas para... Estás en la posición en la que tienes, él está en la posición de arriesgar. Sí, y a ver, Tino, ¿qué sensaciones nos deja después de ese tramo y qué previsiones tiene para el siguiente? Tino, bueno, ya casi acabando, nos queda únicamente el último bucle. Valoración. Igual quedó más difícil, ¿no? Esperemos que
esperemos que chova. Eu apostei porque chova, entonces montei rodas de agua. Para este tramo non veñen ben, pero bueno, esperemos que chove, por siguientes nos axuden un pouco. Pues mucha suerte y creo que acertasteis porque me parece que está lloviendo. Sí, gracias. Bueno, pues cada uno se juega sus cartas. Ya tenemos a Jorge Pérez también ahí detrás. A ver qué nos dice el piloto de Salceda. Jorge, te veo mejor cara que la anterior pasada, un poco más animado. Sí, vas animado, un poco descontento con las decisiones que tomaron los comisarios deportivos por el tema del tiempo que nos adjudican en la primera. Pero bueno, es lo que hay y vamos a ver qué pasa. Aún queda 2 tramos y vamos a luchar hasta el final. ¿Qué habéis elegido para de monta? Vamos con seco blando y a ver ahora cómo está Cerdedo de Cotobade. Para este ya íbamos algo pasados de temperatura, esperemos que para el otro ya esté algo mejor. Suerte, chicos. Gracias. Bueno, pues seco blando, o sea, lo que es lo mismo, 7B, 7 plus B de Pirelli para el equipo de Salceda. Seguramente cuando indican que vamos a ver qué es lo que pasa, es que igual tienen también 2 ruedas de agua guardadas en el maletero por si acaso. Ahí tenemos a Sergio Cuesta y Sergio Boga en la salida. Están el equipo de Oroso Motorsport, Manu Sútola y Laporta. Y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Todos son incertidumbres de cara a afrontar estos 2 últimos tramos que quedan de este último bucle del rally. A ver qué nos cuenta el asturiano Sergio Cuesta y a ver qué impresiones nos da después de afrontar esta última pasada por Meaño y dirigirse ya hacia la parte más complicada, que es el tramo de Cerdedo-Cotobade, en el que nos indican que está bastante mojado. Chicos, vamos a afrontar el último bucle. ¿Qué hemos elegido en ruedas? Pusimos agua porque estuvimos mirando que estaba lloviendo y nada, a ver, hay que acabar como sea y hacer kilómetros. Y que no nos mojemos mucho, ¿no? Mojar está complicado porque parece que llueve bastante. Sí, la verdad que bueno. Bueno, pues los Sergio Cuesta y Sergio Boga, que finalizan con éxito ya, confirmando las predicciones. Vamos a atender también, vamos a poder hablar con Guillermo Martínez Sedano y su Ford Fiesta R2, ahí lo tenemos ya. Miriam, cuando quieras saber qué nos cuenta el piloto. Bueno, nos quedan ya únicamente un bucle para acabar el rally. ¿Qué valoración hacemos? Bueno, pues la mía muy buena. La verdad que nunca fui tan rápido con este coche, pero bueno, también voy asumiendo a veces algún riesgo que es innecesario. Pero bueno, esto es así, hay que hacerlo, si no, no nos quedamos en casa. Pero bueno, ahora vamos a ver si encontramos la carretera mojada, húmeda, seca o a ver qué carajo encontramos ahí. ¿Qué neumáticos habéis elegido? Salí ahora en este tramo de Meaño, salí con duro adelante y blandas atrás. Es una moto un tanto rara, pero para este tramo, como estaba todo seco, preferí asegurar este tramo. Y ahora llevo 2 de mojado en el maletero y cambiaremos y a ver qué pasa. Pues suerte. Muchas gracias. Guille y Nacho, que apuestan por una monta duro, blando y agua, seguramente el blando adelante para en este siguiente tramo Cerdedo-Cotobade, pues tener las mejores sensaciones en el morro, y el agua también para atrás para sujetar un poquito el coche en la parte trasera. Estos 2 ruedas motrices que empiezan ya a asomarse por aquí. Yo quiero repasar en este caso la clasificación hasta el momento, porque tenemos los tiempos ya de los primeros clasificados. Scratch para Víctor Sembra, 5.54.5 para el acompañado por David Vázquez. Meira segunda, 6.2, Lamela tercera, 9.9, Jorge Pérez cuarto a 11.4, Alexis quinto a 17.1, Verdomás sexto a 17.9, Javier Ramos séptimo 18.8. En la octava posición están Tino y Jorge a 21.7. Noveno es Guille
Martínez Sedano y Nacho Sayans a 39.0, y la 10ª posición desde hasta el momento es para Antón Pérez Orozco en este tramo y a Manuel Rego a 43.9. Más protagonistas, Miriam, adelante. Chicos, no te pregunto las sensaciones. La verdad que sí, agora viñamos un pouquinho máis rápido que antes. Está o tramo moitísimo peor, está moitísimo máis delicado, con máis suciedade. Moi cansado xa, a verdad. Xa che digo, sin palabras ahora mismo, estou ahora mismo sin aliento ningún. Pues nada, ánimo que solo te quedan 2 tramos, suerte. Gracias. Bueno, pues Y Jaime yo digo bucle Castro, y no quería decir bucle, o sea, quería decir los 2 últimos tramos. O sea, Claro, bueno, a ver qué nos cuenta Pablo Ancrean Quintana, sensaciones, a ver qué nos dice Lourenzano. bueno, Pablo, ya a puntito de acabar el rally, valoración. Pues la verdad es que es un test muy bueno que hicimos en el coche con la configuración de asfalto, pero bueno, destacar que estamos de vuelta un poco donde tuvimos la oportunidad de aprender este bonito deporte, y es con lo que me quedo. Ahora vamos para 2 tramos que seguramente estén mojados y complicados, vamos a intentar hacer lo mejor posible y nada, muchísima suerte a todos los que seguimos en carrera y a los que no, pues hay que seguirlo intentando, que este es un deporte muy bonito, pero tiene sus cosas. Bueno, chicos, muchísima suerte y nosotros también os echábamos de menos. Muchas gracias. Bueno, Pablo Ancrean Quintana, que abandonan ya. Vamos a ver qué nos dicen Manuel y Alex Manufer. Manuel Fernández con ese Peugeot 208 Rally 4. A ver qué nos dice con qué sensaciones afronta la última parte. ¿Qué tal ese test para salir en Orense? Bien, contento, probando cosas nuevas y, o sea, nuevos reglajes en el coche y ver cómo me siento un poco. ¿Te vas adaptando? ¿Perdón? Sí, vamos a intentar, pues, a ver si acelera un poquito más y con calma. Pues mucha suerte, equipo. Venga, gracias. Bueno, pues seguimos con los tiempos mientras tienes ahí a Manuel y a Alex que se van adaptando. En la R5 Recalvi Meira está primero, Javier Ramos segundo y Antón Pérez tercero. En la Top 10B, en este caso la Mela está al frente con Jorge Pérez a 16 segundos y Alexis Vítez a 33. Aquí hay una lucha bonita por las 3 posiciones. Y la Top 10C que se la están jugando, todavía no tenemos los tiempos porque no han llegado los protagonistas. Pisco, Ventín y Noiriña, González Peleteiro, que los tienes ya en el control de stop. Que siempre vienen con esta cara de felicidad los dos, A ver qué nos cuentan Pisco y Noira. No hay mejor que entrevistaros a vosotros. Siempre me venís con cara de felicidad. Ay, Dios mío. Una librada ahí tremenda, un trompazo, mi ma. Esta chica, ¿cómo me la llevas así? Esta é unha guerrera. Muy bien, muy satisfecho. Queremos acabarlo. Ya, bueno. Pero hasta acabar no se puede decir. Que entonces nada, a ver si llegamos allá y no está con mucha agua, porque llevamos rodar de seco. No anduvimos tampoco mojado con el coche. Pero bueno, a ver, si llueve, pues habrá que levantar un poco el pie. Por favor, estos 2 últimos tramos con calma, por favor. Ya tuvimos ahí una librada, ya fue un aviso. Una librada gorda, aparte. Bueno. Es maravilloso. Bueno, llegan Manu Souto y Laila Porta. A ver qué nos cuentan y sobre todo quiero que le preguntes a Manu a ver si fue capaz de montar las 2 ruedas de agua atrás. Capaz de montar. Si fue capaz de montar, perdón. 2 de agua atrás en el tren trasero. A ver, me dice Fran que te pregunte si has sido capaz de montar 2 ruedas atrás. Monté agua, o sea, blando atrás rayado. Sí, monté 2 de agua atrás, porque non sei como está arriba. En principio está mollado, me pasaron as fotos que estaba mollado e a ver. O sea que non temos moito ponte ni para dentro para atrás, xogar algo diferente a ver si sale ben, e se non, pois estamos como estábamos. Pues suerte. Gracias.
Bueno, Blando Rayado es así un quiero y no puedo. Blando Rayado es un quiero y no puedo, pero vamos a ver qué tal le sale a Manu y a Laila, que han decidido tomar el riesgo de montar el Blando Rayado atrás, pero no han querido Han ido por el camino del jugarse- medio, Fran. Sí, no han querido jugarse el Ese es riesgo el de camino montar del agua medio, ni atrás. para un lado ni para otro. Claro, a ver qué nos dice Saúl Pensado, que nos cuenta. Bueno. Vamos a dejar que se desabroche. Por eso. Bueno, te veo más cara ya de tranquilidad, más cara de estar adaptándote al coche otra vez, de ese miedo que se empieza a ir. Bueno, sí, de ese miedo que se empieza a ir y ya lo estamos tomando medio con humor, porque si fuera poco en Cotobade lo pinchamos. O sea que bueno, en medio de la carretera una piedra que no vi y lo pinché, pero bueno, a ver. Sí, creo que ahora estaba cada vez más sucio, no estaba para jugársela tampoco. Pero bueno, creo que sigue un poquito más suelto y nada, a pasar por estos dos y olvidarlo borrón y a ver si para los siguientes los empezamos de otra manera ya. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Saúl Pensado, y tenemos al siguiente de los participantes, otro de los importantes, David Rivas, a ver qué nos cuenta el David. piloto del C2. Bueno, David, sensaciones de este tramo. Pues muy guay, la verdad que vienen disfrutando un montón. Veníamos corriendo que había que correr, disfrutando un montón. ¿Qué hemos elegido para los dos últimos tramos? A preservar. Xa estou de arriesgar, xa estou cansado este ano. Preservar. Mucha suerte, chicos. Gracias. Scratch Ya se para cansó. David Rivas, ojito, scratch para David Rivas, 6.27, vaya ensalada que le acaba de meter al resto de participantes. Vamos a ver, Raúl, que es el líder de la top 10, a ver qué nos cuenta. Chicos, ¿qué elección de neumáticos hemos hecho? Montamos adiante medio, atrás, cuas de mollado gastada que tiñamos. E pois atrás levamos un par de molladas tamén. Pero está. Ahí, Vamos a esa. asegurar ahora os dos tramos que quedan. Muy bien, chicos, pues mucha suerte. Gracias. Esa es Una muy buena esa es opción. la monta. Esa es la opción. Esa es la monta de los Totalmente. valientes. Dos de agua atrás. Dos de agua atrás, dos de agua en el maletero y blando adelante para ver qué es lo que pasa. De momento, Pero eso es que 6.30 hablaba. se queda a 3 Pero eso- segundos y medio de David Rivas, que ha hecho un tiempazo 6.27 para venir aguantando. Cuidadito con el hombre del C2. Cuéntame, Miriam. Pero que a ver, es lo que hablábamos antes, que al final eso depende de la posición en la que estás y lo que te estés jugando y lo que te hayas jugado en los rallies anteriores. Porque David, por ejemplo, ya no iba a arriesgar más. Sí, bueno, pero David... Espera, un segundito, bueno. Fran. Bueno, chicos, vuestras caras me lo dicen todo. Muy contentos, la verdad. Íbamos disfrutando como enanos. Pero bueno, a ver ahora, ¿qué hay al arriba? ¿Qué habéis elegido? ¿Qué neumáticos? Vamos atrás dúas de mollado e adiante seco. A ver como está lá de repuesto dúas de agua tamén. A ver. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Ahí está, dos de mojado atrás, dos de mojado en el maletero, dos de seco blandas adelante. Esa es la monta que haría yo si fuese el que tuviese que tomar una decisión. Aquí, Miriam, esto No, ya te lo revelo así a título personal. No sé si acertaría, no te creo. No te creo. no sé si arriesgaría mucho o no, pero tal y No como te está creo. la cuestión en Cerredo Cotobade, esa yo creo que sería la mejor opción para afrontar el tramo de mojado, puesto que bueno, pues Pero- las de mojado atrás no degradan demasiado y te pueden ayudar mucho en un tramo que esté delicado y sobre todo si está mojado, pues montas agua y vas con 4 de agua en el tramo largo, que cuidado. De todas maneras, lo que decíamos antes, David Rivas ha venido disfrutando en el tramo y se ha distanciado bastante de el resto de rivales. Se ha marcado el scratch con 6.27.2. Raúl Martínez, el actual líder, se ha quedado a 3.5. Benny Puceiro, tercero, a 16.1. Cuarto, Manu Souto a 18.8. Cuidadito, casi 20 segundos en un tramo de 9,4 kilómetros. Pues quiere decir 2 segundos
por kilómetro le ha endosado David Rivas a Manu Souto y Saúl Pensado 6.50 ya a otro ritmo y con otra tranquilidad. Cuéntame, Miriam, ¿qué es lo que ibas a decir? Yo te decía que no te creo, no es que no te crea, es que todo depende, y te vuelvo a repetir lo de antes, es que todo depende de la situación en la que te encuentres. A lo mejor nosotros aquí ahora sí que decidiríamos esa monta, y yo estoy de acuerdo contigo, me parece la correcta, pero si yo a lo mejor me veo dentro del coche, el arriesgar, después de venir de arriesgar en otro rally y que no me haya salido del todo bien, a lo mejor ya no me da para tirarme, ¿entiendes? Prefiero conservar lo que tengo porque vengo de chocar en el Mariña y quiero conservar lo que tengo ahora, que es por lo menos acabar el rally puntual. Sabes que bastante trabajo me cuesta estar aquí. Sí, pero lejos de lo que se pueda pensar que es una monta arriesgada, es todo lo contrario, es una monta que vas a asegurar, porque si te encuentras agua vas a tener 4 de agua, si montas las del maletero delante, y si te encuentras seco ya llevas seco adelante y las de agua atrás te van a permitir no degradar demasiado y poder completar el bucle con total tranquilidad, con lo cual no es una monta arriesgada, para mí es una monta sensata, espera, Fran. pero vamos. Chicos, a 2 tramos de acabar el rally, ¿cómo lo valoramos? Muy bonito, a mí me gustó. Pero muy rápido para nós somos un coche pequeno. Pero bueno, ben. ¿Qué hemos elegido de neumáticos? De momento, blando atrás e medias de diante. Ben, se non chove, arriesgamos aí, íbamos a poñer mollado, pero antes choveu, pero parece que está seco. Bueno, a ver que pasa. Mucha suerte. Gracias. Bueno, pues cada uno tiene su teoría, cada uno tiene su cuestión Y cada de uno elección de considera neumáticos. riesgo. Y cada uno considera riesgo una cosa u otra, como te das cuenta, ¿sabes? Cada uno... Bueno, cuidado porque viene Mieres con una rueda pinchada, la trasera derecha, y da la sensación de que no solo es un pinchazo, sino que ha sido un pequeño golpe, ¿no? Porque sí, da la sensación, no sé, vamos a preguntarle ahora a Mieres qué es lo que ha pasado, porque da la sensación de que viene con el puente un poquito torcido, pero bueno, es un efecto visual que claro, desde aquí pues no podemos hacer mucho más que eso. A ver qué nos cuenta el piloto de Cuntis. Enchufado 7 veces y cambiado de orificio y nada. Vamos a preguntar. No sabemos si vienes pinchado o disteis un pequeño golpe. Pinchado. Pinché a más de mitad de tramo. Levo, non sei, creo que veño sin defensa de atrás, me parece saltar os cachos, non sei ni como me atrás todo. Con defensa bien, defensa bien. Yo creo que saltaron por unos cachos atrás. Acabamos de perder a segunda posición. Bueno, sí. Creo que hai. Veñan. No, defensa sí que tiene. Un trozo bueno, de ahora defensa le viene. falta un trocito pequeñito. Sí, pero bueno. Pero es bueno, que él creía goma... que venía sin defensa completa. Sí. Bueno, pues son las cuestiones de las carreras que a veces, bueno, pues te pasan este tipo de cosas y tienes que afrontarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo ese es pinchazo la frase, Fran? Los rallies son como son y se dan como se dan, ¿no? Y se dan como se dan, al final son complicados o son fáciles, se complican, son complicados, se ponen llanos. Bueno, pues la cosa es que hasta el final hay que roerlo, como dicen aquí antiguamente la gente del Pontevedra Club de Fútbol, hay que roerlo, el rally de Pontevedra hay que roerlo también. Y mira, Mieres, José Manuel Pazos Fontán y David Calvo pierden la segunda posición, pasan a ser terceros a 32 de David Rivas, que ha hecho un tiempazo y se aupa a la segunda posición, y a 1.16 de Raúl Martínez, que está liderando esa Top 10C Pirelli Driver Autia Top 10C en el apartado reservado para los vehículos 1.600 centímetros cúbicos y 2 ruedas motrices, que son los que estamos viendo y los que están transitando por esta especial de Meaño. En esa clasificación general, como digo, cuarto es Manu Souto y la Porta a 1.24 y a 8 segundos de la tercera posición, con lo cual vamos a ver si ese no riesgo de montar agua atrás le pasa factura o no, y vamos a ver de qué manera pues está el terreno más o menos mojado. Nos indican también por aquí
Bueno, pues que los seguidores que están viendo desde la página de Facebook de Rally Streaming, que en Cerredo Cotobada hay lluvia y en Campo Lameiro está lloviendo, en la zona donde está uno de los aficionados, Jorge Vega Leal, pues nos dice que está lloviendo en Campo Lameiro, con lo cual, bueno, pues a ver qué es lo que pasa, cómo se gestionan este tipo de situaciones Chicos, y a ver qué... sensaciones después de este tramo. Bueno, pues aquí, 500 metros antes de meta, ahí en el medio de los viñedos, se nos soltó un cable de la palanca y tuvimos que parar, lo puse. Y me imagino que perderíamos sobre 30 segundos o así, lo que es bajar, levantar el capó y... Pero bueno, bien, seguimos en carrera, a ver si lo apaño ahora ahí en el enlace y a continuar. Quedan 2 tramos y a acabar. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues dorsal número Esta es la 41. frase al dime. final, Fra. Que esta es la frase al final, ahora en estos controles ya es la frase a ver si acabo. O sea, ya lo que queremos es acabar, ya lo que queremos es acabar. Cuando haces un control al principio de la mañana es como, bueno, vamos a intentar evolucionar, vamos a intentar mejores tiempos, pero ahora ya con el acabar ya damos todo por bueno. Sí, sí, la verdad es que sí, el siguiente en llegar, Antonio Bermúdez y Jorge Rodiño con ese Peugeot 205 F2000. A ver qué nos dice. Y viene justo detrás Alejandro Fariña, el Fari, en este caso, que bueno, pues van a llegar ahí a ese control de stop del tramo de casa para el Fari, prácticamente cerquita, juntito prácticamente. Chicos, sensaciones. Rodiño. Sensaciones. Sensaciones de este tramo. Moi reto, desfeito, complicado, non sei moito máis que dixiste, jodido. Bueno, sobrevivimos, con coche a cachos, pero vamos a sobrevivir. Pues mucha suerte, chicos. Suerte. Gracias, gracias. Bueno, pues Rodiño, que finaliza con el coche a cachos, como bien dice, pero van sobreviviendo. Y a ver qué nos dice el Fari, que está fuera de su posición habitual, a ver qué es lo que le ha sucedido al piloto pontevedrés. Fari, cuéntanos un poquito, ¿qué te ha pasado? Pinchamos ao pouquiño de salir e decidimos parar para non estropear nada no coche. Perdemos, non sei, por aí 2 minutos. Non sei ni onde pinchei porque tocaron un toquín en ningún sitio, pero bueno, as carreras son así, non nos estamos xogando nada. Vamos a tomar con calma e ahora ir a la arriba a Cotobade a Campo Lameiro a pasalos e a acabar. E pouco máis. Pues nos vemos al final del rally, chicos. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues el pinchazo, la mala suerte en forma de pinchazo para Alejandro Fariña y David Monteagudo con el Suzuki Swift Sport. Una decisión inteligente, el pinchar, parar, desde no estamos jugando nada, vamos a parar, vamos a reponer el neumático en perfectas condiciones y a continuar, puesto que porque pierdas 2 o 3 minutos no pasa nada si no te estás jugando nada de nada. Una buena decisión la de Alejandro Fariña y afrontar los 2 últimos tramos de la mejor manera posible. Se va también el Lancer Evo 9 de Óscar Pérez y David Rial y tenemos ya la siguiente protagonista en imágenes. 47, el primero de los AMFs, Marco Rodríguez en Romeo Unai Conde. Que tenían, como digo, pues un pequeño toque en la parte delantera en el reagrupamiento. Vamos a ver si han puesto de la mejor manera posible, se han recompuesto el vehículo y cómo se afronta. Se ve que sí, que ya aparece pues entero en la parte de adelante, con ese foco, con esa defensa, ya está todo arreglado. Y a ver con qué ánimo y con qué neumáticos afrontan la siguiente prueba. Bueno, ¿con qué neumáticos afrontáis ya estos últimos tramos? Pues vamos con un poco conservadores y vamos con medio delante y blando detrás y dejamos a la maleta de agua porque el anterior bucle nos cogió el agua y bueno, a lo mejor debamos de ser un poco a veces pensar las cosas un poquito y bueno, yo creo que la monta, aunque para nada era la monta para este tramo, bueno, pegamos 4, está bien, para nosotros yo creo que es lo que tocaba ahora, así que bien. Mucha suerte, equipo. Gracias.
Bueno, pues no era la monta adecuada, pero marcan un 6.32.2, un 6.32.2 en esta última pasada de Meaño. En la pasada anterior marcaban un 6.41.4. Vamos a ver qué nos dice Dani Álvarez. Dani, a puntito de acabar ya, nos quedan únicamente 2 tramos. Valoración. Bueno, pues la verdad que para nosotros está siendo un rally complicado. Empezamos con contratiempos y tal, de alguna rotura de colector de escape y tal, que hacía que no rindiera lo necesario el coche. Pero bueno, subsanado eso, nos dedicamos a remontar. Vamos líderes, no sé el tiempo que queríamos ahora, venimos fuertes y toca aguantar a Marcos, que joder, no perdona una, macho. Mira, yo siempre que te hago un control me dices, vengo con problemas, me pasa esto, me pasa aquello, y siempre marcas un tiempazo. El día que me digas que todo te salió estupendo, que el coche va estupendo, o sea, marcas el scratch del rally. Eso es porque soy un quejica, joder. y porque el trasto no aguanta el tratamiento, hombre. Pero no, aguanta, aquí está más demostrado que es fiable, ¿no? Pero sí que es cierto que, oye, pues sufre y siempre tenemos que andar ahí, bueno, estando de última hora y tal. Pero bueno, nada, quedan 2 tramos, vamos a concentrarnos, a ver en Cotobade cómo nos encontramos eso y bueno, la suerte está echada, ¿no? ¿Qué neumáticos has elegido? Pues yo salí con duro de resistencia, traigo 2 neumáticos en el maletero blandos, contando de que haya dejado de llover, no lo sé. Ahora llegar allí lo sabremos y a ver si hemos acertado o no. Pues suerte, equipo. Muchas gracias. Eso sí que es una monta arriscada, blandos y duros, aunque sí han sido una buena elección para este tramo, pero no monta agua y eso es un riesgo sabiendo que, bueno, pues Campo Lameiro está complicado. Vamos a ver qué nos dicen el resto de protagonistas. Chicos, sensaciones después de este tramo. Pois de todas as pasadas que hicimos a este, a mellor. A que máis disfrutamos, penso que máis corrimos, ben, este estaba peor, pero foi no que mellor fomos, increíblemente. ¿Qué montasteis para el...? Porque metimos... Vamos a facer a prueba a ver se nos sale ben, a ver como está o tempo lá no outro tramo, entonces a ver se temos un pouco de suerte. Pues mucha suerte, equipo. Mucha suerte. Moitas gracias. Bueno, pues al final no nos quiso contar David Amenedo y Antía García qué es lo que han montado. Vamos a ver si hay suerte. Algo se veía por ahí. Desvelar su monta de neumáticos, a ver qué nos dice Dani Lamas y Fanny Escuredo. Bueno, Dani, no sé qué preguntarte, porque veo aquí un cachito. ¿Qué pasó? ¿No te enteraste? Bueno, pues bueno, se te va a caer en... quitarle peso. Bueno, algo te quitas. Sí. A ver. Muy bien, muy bien. Mejor ahora por la tarde, ya en los últimos. Bueno, ¿qué esperamos para los 2 siguientes? Aguantar, seguir así como este, sin perder más piezas. Pero suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues Dani Lamas, Fanny Escuredo, que lo toman con que se van a humor. quedar sin pieza en un minuto. Bueno, menos peso, pero de momento marcan el tercer mejor tiempo con 6.47. Scratch en la AMF para Dani Álvarez y Adrián Vázquez Rúa, 6.27.5. Lideran provisionalmente a falta de 2 tramos para el final del rally esta Pirelli AMF con una ventaja de 18.9 sobre San Román y Unai Conde. Y de momento Diego Amenedo y Antía García... Perdón, David Amenedo y Antía García son terceros ya a 3 minutos y 50 segundos de Dani Álvarez, con lo cual da la sensación de que aquí la lucha es cosa de 2, chicos, de Dani Álvarez y de sensaciones después de este tramo. Moi boas, moi contentos. Vamos ahora a ver o que nos toca lá. ¿Qué ruedas habéis elegido? Ahora medio delante, blando atrás. Y agua. Mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues suerte para Kiko Tubío también, que medio adelante, blando atrás, ese compuesto 7 para las ruedas traseras, ese ruedas de agua también en el maletero, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo transcurre la siguiente especial cronometrada. No sabemos si llueve, si ha parado, si se está secando, si sigue lloviendo. Lo que sí sabemos es que, como decíamos, la Pirelli MF es cosa de 2 de Dani Álvarez y de San Román, separados por 18
4.9, Miriam, con 2 tramos por delante todavía. Todo es posible, puede ser que se mantenga como está la situación o puede ser que se pueda dar la vuelta. Vamos a ver con esa monta de neumáticos qué riesgos toman cada uno de los 2 pilotos y vamos a ver si aciertan, quién es el que acierta y qué sensaciones tienen al finalizar esos 2 últimos tramos, que esperemos que lo puedan hacer los 2 para completar ya esta cuarta prueba puntuable del campeonato gallego de rallies de asfalto, este rally de Pontevedra que estamos viviendo en directo aquí en Rally Streaming y también en la página de YouTube de mitimos.com. Miriam. Bueno, la verdad es que son 2 pilotazos, tanto Marcos como Dani, y que a ver qué es lo que nos separa los 2 últimos tramos, que la verdad es que están bastante, al parecer, según todo el mundo, están bastante complicados. Chicos, buenas sensaciones después de este tramo. Bueno, un poquito ya cansados, pero todo bien, más o menos bien. Hubo muchos golpes ahora, pero bueno, bastantes, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué neumáticos habéis elegido? Medias y blandas, RK7 y blandas detrás. Nada, nosotros nada. Pues mucha suerte. Vale, gracias. Bueno, pues ahí En está. cuanto al rally, Fran, Dime. un rally con muchísimos abandonos. Sí. La verdad es que es un rally duro, tiene fama de ser un rally duro. Y bueno, pues se está confirmando que es un rally bastante complicado para afrontar con la dureza del terreno, la suciedad de las especiales también, que pone pues mucho más en riesgo a los pilotos que pues, deciden tomar más cartas en el asunto a la hora de afrontar las especiales cronometradas y por si fuera poco, pues el líquido elemento que parece ser que está haciendo acto de presencia en el tramo de Cerredo Cotobade y también parece que en el Campo Lameiro, con lo cual, pues si faltaba algo, ahí tenemos el último de los elementos para poner a todos más nerviosos todavía, Miriam. Sí, lo era lo que faltaba ya, ¿sabes? Era la guinda del pastel, era la lluvia, que no sería un rally de Pontevedra sin lluvia. Parece que lo tiene predestinado, da igual junio principios que junio mediados y siempre llueve. Chicos, sensaciones. Bueno, pues muy bien, está un poco sucio ese tramo y ahora la lotería del tiempo, que Cerredo Cotobade sabéis cómo va a estar. Así que ¿Qué habéis elegido? medios blandos por la temperatura. Porque otra cosa es jugársela y destrozar ruedas y no estábamos para gastar 1.000 euros ahí de cada vez a nuestro amigo Alberto. Veo que no llevas nada atrás. No, una solo, por si acaso. Hombre, que aquí venimos a jugar, ¿no? Pues mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues cada uno juega sus cartas como mejor le va. Chicos. Más pilotos protagonistas. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado en ese tramo? Ben, bueno, hoy tuvimos un sustiño aí que nos pasamos de frenada aí nunha horquilla de dereitas, pero bueno, ben, está sucio, está moi sucio, pero bueno, está para todos, non está sucio para min e para os está limpo. Bueno, ¿qué esperamos para los 2 siguientes? Nada, pois agora aguantar e tranquilos e acabar e listo. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Anso Silva, Sheila Lestón con el Citroën Saxo, que bueno, pues afrontan ya el último bucle con la mentalidad de finalizar la prueba y completar pues esa participación en el quinto rally de Pontevedra. Recordemos, estamos viendo ya el epílogo del rally, quedan 2 tramos, estamos viendo el último bucle, el primero de ellos, Meaño, con 9 kilómetros 400 metros, que estamos contándoslo aquí en directo. Quedan 2 tramos para finalizar el rally después de la segunda pasada por Cerredo Cotobade, a la que le faltan 13 minutos para arrancar el tramo cronometrado, y la última de las especiales cronometradas, que es Campo Lameiro Moraña, en la que bueno, pues queda todavía 1 hora y 3 minutos para la disputa del tramo en el vehículo número 1. Bueno, chicos, sensaciones después de este tramo. Está bastante sucio, pero lo pasamos muy bien, la verdad.
Pasamos bien, muy divertido. Bueno, ella no tanto. No la veo con cara de decir lo mismo, ¿no? Pero bien, bien. Bueno, ¿qué esperamos para los siguientes? Vas a acabar, ahora acabar. Por lo que nos queda, acabar y listo. Pues mucha suerte, que lo consigáis. Muy bien, mucho. Bueno, pues cada uno con su propósito. En este caso, el piloto del dorsal número 63, Javier Gil, y María Jesús Blanco con el Suzuki intentan llevar el coche a la línea de meta también. Más protagonistas están acercando ahí a ese control de stop. Nadie es capaz de batir el tiempo de Dani Álvarez. Fran Pazos en carrera. Fran, sensaciones después del tramo. Ben, agora vimos a ver se aguantamos a terceira plaza. A verdade é que cómodos. Agora vamos intentar pasar por eles, aguantar o terceiro puesto e non complicarnos moito a vida. Necesitamos acabar unha carreira, debo ya a toda a xente que me axudou para estar aquí, senón eu non estaría. ¿Qué hemos elegido de neumáticos? Pois agora salimos con blando atrás e medio diante, levamos dúas blandas de repuesto no maletero e ímolas montar diante para Cotobade. Pues mucha suerte, equipo. Moitas gracias. Gracias a vos polo traballo que facedes. Bueno, pues muchas gracias, Fran Pazos, que marca el tercer mejor tiempo, 6:44.0. Seaupa mantiene en la tercera posición dentro de la Pirelli AMF a 1 minuto 45 segundos del líder y a 1:26 del segundo clasificado. Por detrás tiene a David Amenedo a 2 minutos y 5 segundos, con lo cual calma y buenas palabras, como suele decir, para finalizar esta prueba y llevar el coche a la meta, como bien decía Fran, para, bueno, pues darle las gracias también, un poco agradecer a toda la gente que ayuda a pilotos a conseguir sus logros, a conseguir sus resultados y sobre todo también pues a competir, que buena falta hace esa ayuda de sponsors, patrocinadores y amigos para un deporte tan complicado y tan caro como es el automovilismo deportivo, este automovilismo que estamos viendo y que estamos contando aquí en esta cuarta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, el Rally de Pontevedra. Más coches ya en la línea de control de stop. Miriam, se acercan más protagonistas a tu vera. Chicos, ¿qué monta de neumático nos hemos elegido? Aquí salimos con medio adelante y blando atrás, pero bueno, salimos sin dirección asistida, eso no se veía ahora en la asistencia, y no pudimos hacer nada. Y bueno, ahora estamos para acabar, no hay más. Pues mucha suerte, equipo, que lo consigáis. Muchas gracias. Bueno, pues Luis David Torres y José Francisco Luque, Luque, que vaya a la derecha de Luis David, que bueno, pues el objetivo es el de acabar dentro de esa Copa Pirelli AMF. No sé si tenemos el registro ya, creo que sí. Tenemos el registro de Luis David Torres, 7:34.5, a 1 minuto de Dani Álvarez en esta especial cronometrada. Se sitúan en la 9ª posición dentro de la Pirelli AMF a falta de 2 tramos para finalizar este Rally de Pontevedra. Como digo, la cuarta prueba puntuable del Gallego de Rallys. Miriam, están completando los pilotos de la AMF con total normalidad esta especial, encontrándosela pues bastante sucia, bastante delicada. Sí, la verdad es que ya estaba antes, ya la primera pasada fue complicada, la segunda ya fue complicadísima y esta ya es, vamos, el punto final de lo que de lo que es este tramo, que al final todo el mundo pues sale de él con una cara de decir, bueno, por lo menos lo hemos acabado y no se nos ha complicado más de la cuenta, porque está muy sucio. Sí. La verdad es que, bueno, pues 3 pasadas a los tramos ensucian mucho la carretera, y sobre todo un tramo como Meaño, que aunque este año pues está haciendo en sentido inverso a lo que se hacía en años anteriores. Sí, bueno, chicos, a puntito de acabar el rally, ¿qué sensaciones tenemos? Bueno, sensacións boas, un pouco indecisos co tema da chuvia, algún que outro susto, pero bueno, é o que hai. ¿Qué hemos elegido? Montamos para este mollado atrás,
media raya de diante, agora para Cotobade parece ser que está chovendo, vamos montar mollado. Pues mucha suerte, equipo. Vale, gracias. Bueno, pues la monta de neumáticos que, bueno, pues intentan, en este caso, Bueno, tramo ya sabemos muy sucio, complicado. Sí, a ver, a mellor pasada de todas, creo. Ahora íbamos un pouco con máis de cabeza, o tramo estaba para correr. Intentamos dar o mellor de todo e temos que acabar, non nos queda outra. Mucha suerte, equipo, que lo consigáis. Vale, muchas gracias. bueno, pues Miguel Suárez y Damián Pereira también, que tienen que acabar, que buscan todos el objetivo de concluir esta prueba. Le quedan 2 tramos, lo más complicado del rally de momento por competir. Llegan más protagonistas, en este caso el piloto Diego Cabanelas, el pontevedrés. Valoración. Bueno, creo que en todo el día la mejor pasada, pero con diferencia. La mañana tuvimos una salida, tuvimos problemas de frenos, ahora creo que solucionamos todo y terminar. Mucha suerte, equipo. Mucha suerte. Gracias. Bueno, pues Diego Cabanelas, otro pontevedrés que tiene ganas de terminar, otro pontevedrés que tiene ganas de que las cosas les hagan lo mejor posible con Beatriz Vázquez en su Citroën C2 y los pilotos de la AMF que van ya pasando por esta especial de meaño. Quedan pocos pilotos de la AMF ya por completar esta especial cronometrada y después vendrán los pertenecientes al volante FGA, mientras todavía tenemos pilotos en liza de la AMF. Es el caso de Martín González y Sonia Cao con el Peugeot 206 XS dorsal número 70, que se acercan ya a ese control. Vamos a ver cómo han afrontado este tramo de meaño, a ver si han salido satisfechos con su actuación. Chicos, bueno, después de ya casi estar a punto de acabar esto, valoración. ¿Satisfechos? Moi contento, verdad, moi contento co que estamos facendo. O primeiro vez que corremos este rally, estrenando coche, co piloto e todo, pois a verdad que bastante ben. Tivemos aí un par de sustos na pasada anterior aquí deste tramo e viñamos así un pouco de cautela, pero bueno, salimos ben, creo que ben. Pues mucha suerte, equipo. Moitas gracias. Bueno, pues ahí están, Martín González y Sonia Cao estrenando coche, estrenando copiloto, todo de estreno. Primera vez que compiten en el rally de Pontevedra, buenas sensaciones para ellos, les está gustando cómo se está desarrollando el rally y también están contentos con su actuación. Y ya tenemos en la línea de salida, en esa imagen, teníamos ya al primero de los AMF, Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz con el 106 GTI. Ahora tenemos al hombre de Ferdova, al hombre de el Citroën Saxo, que acompañado por Isidro Rey está peleando por las posiciones de privilegio en el volante FGA, que nosotros que Álvaro Castro Laíño, el dorsal en el número 77 a punto de salir. Y bueno, cuidado porque llega el diablo sobre ruedas al número 71, ese Volkswagen Golf, al que bueno ha tenido que hacer un pequeño implante de cristales, pero que de momento continúa en carrera y bueno, pues pelea también dentro de su batalla particular. Estamos hablando de Miguel Ángel García Maki, que bueno, pues está a puntito de llegar ahí ya con el Golf y no sabemos cuánto dinero se va a tener que gastar en chapa entre su coche y el de su esposa. No se lo voy a preguntar eso. Bueno. A ver, que ya va al mayor. Ya hace tiempo. Que no sé mandar a dar volteretas en esta mierda. Vamos a ver, ¿cómo te metes en estos líos? Que me lías. Me lía. Yo siempre me dejo. A ver, valoración del rally. Probando cosas, el coche no va muy allá. Le dimos la vuelta ya antes en Campo Lameiro. Sí. Y nada, ahora a divertirnos, a acabar y poco más. Pero no va muy allá. ¿Qué habéis elegido de ruedas? Ahora tenemos blando atrás y medio adelante. A la mañana seremos con todo medio, pero a ver cómo está cerrado Cotobade. Ahora si no llueve. Y Campo Lameiro, a ver, estará seco. Pues nada, da igual. Aunque llueva, habrá que levantar un poco y fuera. El rally ya no lo voy a ganar.
¿Estás seguro? Miguel Ángel García Maki, siempre de buen humor. A Yo le una decía el persona diablo como sobre Maki, ruedas ¿qué le preguntas? cariñosamente. Joaquín Pérez Rey, ya, en el control de stop. Chicos, sensaciones después de este tramo. Nada, acabamos de tener la librada de nuestras vidas. Nos salimos en un rasante, una derecha larguísimos, casi marchamos por un barranco. Pero bueno, estamos aquí, que es lo importante, ahora con calma, que los estos ya son más Acabar el tardes. rally, disfrutarlo y llegar a casa sanos y sábados. Y nada, darle muchísimos ánimos a Pampi, que para mí es como un padre y que siga. Mucha suerte, equipo. Venga. Bueno, pues Desde ahí aquí también le tenemos quiero al- dar Sí. mucho ánimo a Pampi, que siga, que esa es la frase, que siga. Chicos, sensaciones. Sucio, pero bueno, a la mañana podemos salir, acabamos de reengancharnos ahora y muy bien, por lo menos lo disfrutamos. Pero sucio y con mucho cuidado, está malo, pero bueno, bonito, divertido. Pues muy bien, chicos, disfrutar los dos que quedan. Sí, eso, lo vamos a intentar. Pues lo que te decía, que desde aquí también le digo que bueno, que son las carreras que a lo mejor el año pasado vio toda la cara buena de ellas y que este año le ha tocado alguna mala, pero que estamos seguros de que la buena volverá y de que es un gran piloto y que simplemente le falta ese puntito de suerte que tuvo el año pasado. Pues sí, la verdad es que le falta esa pizca de suerte para concretar pues una buena prueba, y vamos a ver si es el Surco el rally de casa para él en el que certifica ese buen resultado. Chicos, sensaciones ya casi acabando este rally. Nós xa vimos en Super Rally, xa tuvemos problemas todo o día, realmente salimos ahora aquí para intentar a ver si arreglamos os problemas. E pouco máis podemos facer os demais. Xa, o tramo está rotísimo, como fixamos a segunda pasada, non supen improvisar para evolucionar, encima a medo de pinchar ou a remolcar calquera cousa. Bueno, intentámoslo, pasalo ben agora. Exactamente, es lo que te iba a decir, pasarlo bien en los dos siguientes. Exactamente, pasalo ben, e listo. Vale. Bueno, pues esa es la idea, pasarlo bien, disfrutar también en la modalidad de Super Rally. Cuidadito, que viene disfrutando otro de los que viene dándolo todos, Juan Manuel Freiría y Sheila do Cabo, derrapando en todos los cruces, en todas las zonas donde está complicado, disfrutando y supongo que pasándoselo bien. Vamos a ver qué nos cuenta el piloto del BMW E30, dorsal número 75, Juan Manuel Freiría, porque ha venido disfrutando en todos los skills. Pocos se lo están pasando también como vosotros. Sí, la verdad es que estamos disfrutando mucho este año. La lluvia anterior, en el tramo anterior, nos complicó un poco la cosa, pero bueno, estamos pasándolo bien, divirtiéndonos, que es a lo que venimos, y nada, hacer disfrutar. Nosotros os lo agradecemos. Pues sí. Suerte, equipo. Muchas gracias. Bueno, pues Freiría y Sheila, que venían derrapando de lo lindo y venían disfrutando por la parte final del tramo, en esas curvas complicadas, en esas curvas lentas que se dan muy bien para un vehículo de estas características como el E30, y han disfrutado en este tramo. Vamos a ver qué les deparan en el siguiente especial, en las dos siguientes especiales para finalizar el rally. Vamos a ver. El siguiente en llegar sí que tiene que ser Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz, que son los líderes del Volante FGA. Vamos a ver si aparecen ya por ahí en la parte final. Ahí tenemos a Joaquín Pérez Rey con el Peugeot 106 buscando los límites en todas las trazadas, buscando la mejor aparición y el mejor paso por curva posible. Ahí tenemos ya en la parte final a el piloto del Peugeot 106, a Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz. Los vas a tener en breve ya en ese control de stop, a ver qué nos dicen los hasta ahora líderes del Volante FGA dentro de esta copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo, dorsal 76, y ahí lo tenemos. No te escuchamos, Miriam.
disfrutando. ¿Tienes con mojado atrás y en el maletero? En el maletero 2 W, 2 blandas. Muchísima suerte. Venga. Bueno, pues Joaquín Pérez Rey, que viene disfrutando cómodamente líder del volante FGA, con una distancia, una diferencia de momento sobre Diego Cotto de 1 minuto 43 segundos, con lo cual pues lo único que tiene que hacer es conservar esa distancia, esa diferencia y buscar un poquito pues esa pasada por los 2 tramos que quedan para certificar esa victoria en el volante FGA, que está a puntito de conseguir. Están tocándola ya con la yema de los dedos. Más protagonistas, llega a tu zona Álvaro Castro, Isidro Rey, los pilotos del Citroën Saxo, dorsal número 77, a ver qué nos dicen, porque ellos son los líderes de la... Álvaro, bueno, no son los líderes. A puntito ya de acabar el rally, valoración. A verdad, non é o noso rally este de Pontevedra, pero bueno, ahora salimos ao último bucle con todo, queremos intentar recuperar algún puesto e, bueno, a ver se somos capaces. Que montas elegido? Pois montamos medias e blandas e ahora no enlace seguramente teremos que montar blandas diante porque vai estar chovendo. Pues mucha suerte, equipo. Vale, gracias. Bueno, pues Álvaro Castro Laíño, yo iba a decir que eran los líderes de la PXP, pero no están siendo los líderes, están viéndose superados, en este caso por Diego Cotto, que les mantiene a raya con 32 segundos y medio de ventaja. Vamos a ver los registros en este último tramo disputado, en esta tercera pasada de Meaño, a ver qué nos arrojan y qué nos depara. Chicos, y más protagonistas. Sensaciones. Pois a verdad que correndo o que podemos. Moito máis xa non dá. Bueno, ¿y qué hemos elegido para el siguiente bucle? Bueno, para el siguiente de esos tramos. Salimos con rayadas atrás, porque o de Cerdo Coutada estaba moi mal. Tamén eras que tiñamos, non había outra máis. E diante unhas blandas, que están casi novas, así que a ver o que pasa. Non hai que levantar o pé, non queda outra. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues dorsal 81 ya en ese control de stop. Con ese Peugeot 206, Roberto Suárez y Cristian García. Y más protagonistas ya en ese control de stop, que están llegando ahí hacia ti, a ver qué nos cuentan. En este caso Diego Cotto y Rubén Álvarez. Diego, bueno, a puntito de acabar, solo nos quedan 2 tramos. Un poquito la valoración. Bueno, pues un rally que empezamos mal con una penalización de 10 segundos y poco a poco pues fuimos recortando segundos y nada, ahora terminar sin errores y manteniendo la posición. Pues mucha suerte, equipo, que lo consigáis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues están peleando por la... Dígame. Es curioso que tú, si eso solo, estas declaraciones de los pilotos, tú se las pones a alguien que no entienda de carreras, para unos parece que ya se ha acabado el rally y para otros aún tienen esos 2 tramos en los cuales aún pueden adelantar posiciones, aún hay algo que jugarse. Es una disparidad entre unos y otros que llama mucho la atención. Sí. Es que esto, cada uno tiene su partida de póker sobre la mesa y cada uno juega sus cartas como mejor sabe y sobre todo pues compite de la mejor manera posible utilizando los recursos que tiene más adecuadamente. Más pilotos en línea Chicos, de control de stop. Bueno, tramo sucísimo ya desde la primera pasada. ¿Cómo os lo hemos encontrado? Bueno, la verdad que un poquito más sucio de la primera pasada, muy roto, pero bueno, la verdad tampoco tanto como me lo esperaba, quitando las zonas que ya entrenando ya se veían que iban a estar sucias o que ya estaban sucias, y la verdad que muy bien, no sé el tiempo que hicimos ni nada, no sé si bajé, fui bajando las otras 2 pasadas, pero me sentí muy a gusto, monté blando, pensé que me había equivocado, que iba a flanear mucho contra final de tramo, y la verdad que aguantaron perfectamente, así que bien, de momento bien.
Mucha suerte para los dos que quedan, chicos. Muchas gracias, vale. Bueno, pues ahí tenemos a Rafa Portas y a Sandra Ribeiro con el 106. Más pilotos protagonistas que llegan ya. Se suceden los pilotos. Dorsal número Chicos, 84, Martín Mosquera. Bueno, a punto de acabar. Sensaciones. Bueno, bastante boas, a verdad. Ayer metemos un sustiño ali o guardarrail de meta e pois hoxe salimos algo máis calmados a mañá. Despois, no tramo anterior choveu, con rodas está seco. E, bueno, agora parece que as rodas eran as adecuadas, pero non xogamos nada, vamos tranquilos, a acabar. Pues mucha suerte, que lo consigáis. Los hermanos Mosquera con el 206XS que finalizan este tramo. Le quedan 2 para finalizar esta carrera. El siguiente en llegar, otro de los hombres que presumiblemente intentarán completar con éxito las 2 especiales que quedan. Estamos hablando del dorsal número 85, Diego Ribeiro y Juan José Lorenzo con el Citroën Saxo. Vamos a ver si podemos hablar con ellos también, Miriam, a ver qué nos cuentan y sobre todo de carrera. Chicos, bueno, veo que lleváis ruedas en el maletero. ¿Qué monte habéis elegido? Agora blandos, tanto adiante como atrás. Levamos dúas de chuvia por si acaso. Anterior levamos duras, diante, ao principio genial, pero despois collemos a chuvia e fatal. Esperamos. Agora acabar. Mucha suerte y que lo consigáis. Venga, gracias. Pues ahí tenemos a Diego Ribeiro, José Juan Lorenzo Salgueiro con el Citroën Saxo, dorsal número 85, línea de salida. Ya tenemos más protagonistas también en ese control de stop. Bueno, tramo muy sucio, ya lo estaban las pasadas anteriores. ¿Qué sensaciones os ha transmitido? Nada, bien, ahora ya perdimos mucho, nos cogió la lluvia ya bueno, como todo el mundo en Cotobade, pero yo no tengo experiencia ninguna, es mi primer rally, con ruedas de seco y todo, me acojoné mucho, ya perdimos un minuto y ahora a correr, a coger feeling con el coche, a pasarlo bien y a llegar al final, que es lo que cuenta. Ya llevé la sorpresa que mi madre lleva una semana, lleva unos días delicados ahí y me acaba de perder la asistencia, para mí ya eso, llegar al final. Ya vale para todo. Para todo. Pues mucha suerte, equipo, me alegro mucho de tu madre. Bueno, pues los protagonistas como José Cores y Alberto Dos Reis a la derecha que completan esta especial cronometrada. Están llegando ya los últimos de Volante FGA, como es el caso de, como digo, José Cores y Alberto Dos Reis con ese dorsal número 86. El siguiente en llegar, Yao Galloso, otro de los del sur de Galicia, con Yao García con ese 26. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Cuántos quedan del volante, Fran? A ver qué tal les ha ido. Pues ahora mismo te lo digo. Mira, 3 del volante con este 4 del volante. En teoría deberían llegar ahí 4 del volante si no falta nadie o ha faltado alguien en el bucle anterior. Adelante con Yao Galloso. Chicos, sensaciones. Bueno, viñemos bastante tranquilos porque xa levamos varios percances durante o día. Primeiro sin as varillas do cambio pola mañán e logo levamos un golpe, rompimos a plaqueta agora pola tarde. E bueno, ahora está o último bucle a pasar e a acabar. Mucha suerte, que lo consigáis, equipos. Gracias. Bueno, pues eso, bastante tranquilos, con calma, despacito y buena letra y sobre todo afrontar lo que queda de la mejor manera posible. Y al final ya si no te juegas nada, si realmente tu rally, entre comillas, ya se acabó a nivel tiempos, realmente lo que quieres es eso, es acabar, es poder también llevarte esa alegría de acabar el rally, un rally tan duro como este. También no solo por ti, sino por todo lo que tienes detrás, mecánicos, asistencia, patrocinadores, todo lo que sabemos que supone y que realmente es mucho
es un esfuerzo importante, y también los pilotos que no son de la parte alta, que son de la parte media, quieren dedicarle pues un ser finisher de una prueba y completar con éxito los especiales a todos los que les ayudan a competir en esta especialidad, pues con tantas complicaciones, con tantos costes añadidos, y que la gente, pues los patrocinadores pequeños y demás y amigos de los gente que compite, pues hacen un esfuerzo importante para que, pues todos puedan cumplir su sueño, y eso pues es muy de agradecer también dentro de pues los equipos que no son los más rimbombantes, que no son los que pues están en las primeras posiciones, pero que también tienen el valor añadido, más si cabe todavía, de que tienen que hacer un esfuerzo increíble para poder estar con sus pequeños vehículos en la salida de los tramos, y sobre todo solventar las incidencias de la mejor manera posible, solventar todos los problemas de la mejor manera posible para pues conseguir llegar al final del rally, y sobre todo pues brindarle a los sponsors, a los amigos, pues una participación en una de las pruebas importantes. Todos vemos lo que es acá el piloto, copiloto, pero no sabemos, muchos no saben todo el trabajo que hay detrás. Chicos, sensaciones. Bien, estamos aquí, bien. Está muy sucio, mi año está muy sucio. Nos cogió el agua en Cotobá de antes. Vamos con ruedas de seco otra vez, hemos apostado otra vez a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a terminar, así que a ver si llegamos a su casa, al tramo de casa, volvemos a saltar allí para dar un poco de espectáculo y es lo que venimos a hacer. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues las declaraciones... Dime, Miriam. Perdón, Fran, lo que te estaba diciendo antes, que al final solo se ve el día del rally, o sea, mucha gente solo ve el día del rally, ve a los pilotos y dice, ay, mira qué bien que van en el coche y tal, yo también quería, pero lo que no ven es todo, claro, es verdad, o sea, es todo el trabajo que hay detrás. Todo el montaje del coche, que si busca patrocinadores, que si una cosa que, bueno, al final, mira, nosotros tenemos un amigo que está ahora en esa lucha, un amigo que quiere volver a correr, y el trabajo que le está dando, porque tiene su trabajo y luego tienes que ocuparte del coche y tienes que ocuparte de buscar dinero para poder correr. Es complicado. Es muy duro, muy difícil, y bueno, pues desde aquí les mandamos mucho ánimo a todos los pues a todos los que están haciendo ese gran esfuerzo de intentar pues estar en la salida de un rally y intentar pues pelear de la mejor manera posible. Cuidado, porque tenemos dos vehículos acercándose al control de stop. Uno de ellos es el de Vanessa Guisander, que viene en segunda posición en la parte, el segundo de los dos en este caso, que pues tampoco ha tenido su rally, se ha enganchado al Super Rally, pero bueno, pues ha tenido un vuelco en la parte central del rally bastante importante, que ha dejado bastante maltrecho el vehículo. Chicos, sensaciones después de este tramo. Es el primer tramo que corremos en todo el día, porque en mi año primero nos salimos y tuvimos que reengancharnos. Bueno, ¿y las sensaciones de él qué tal? Complicado, y bueno, después de estar todo el día sin correr, nos cuesta un poco, creo, sí. Bueno, te quedan 2 tramos, intentar disfrutarlos. O sea, intentar acabar. Gracias. Bueno, a ver qué nos dice Vanessa, a ver si podemos escuchar a Vanessa, que bueno, pues viene con el coche bastante maltrecho en su primera participación en rallies. Hola. Primer rally a este lado del coche, ¿qué sensaciones? Pues muy mala, venimos muy nerviosas después de haber bajado 5 o 7 vueltas de campana monte a través, y esta pasada la terminamos. Esperamos acabar el tramo y ir cogiéndonos con el coche para llegar mejor al siguiente. Chicas, muchísima suerte y suerte en los dos siguientes. Bueno, pues muy nerviosas, el nerviosismo hace mella en los novatos, en este caso, pero hay que tener el valor necesario para subirse a un coche y buscar. Que yo escucho 5 o 7 vueltas.
yo escucho 5 o 7 vueltas de campana y a mí me da la vuelta a la cabeza, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo flipo. No. 5 o 7 vueltas. Bueno, Para vosotros, o sea, para la gente que habéis montado en un coche o para la gente que tenéis esa valentía de subiros a un coche de carreras, porque hay que ser valiente, o un inconsciente, una de dos, decís vueltas de campana como, no sé, ¿sabes? Como que pinchasteis. Chicos, sensaciones. Sensaciones. Desde por la mañana ya mal. Que si reventamos una rueda, nos echamos fuera. ¿Qué más quieres que te diga? No, ya no sé si quiero que me digas. Bueno, ¿qué esperamos para los dos siguientes? Nada, acabar y intentar llegar enteros y poco más. Ahora ya no hay nada que hacer. Después de por la mañana no tenemos mucho más que hacer. Bueno, disfrutarlo, que es lo importante. Eso es lo importante. Manuel Cavado, Chorén y Sara Iglesias con el Citroën Saso, que bueno, con muchos problemas consiguen finalizar este tramo cronometrado. Más protagonistas, Miriam, dorsal 92. Chicos, bueno, tramo muy sucio, tramo complicado. ¿Qué sensaciones? Bien, la verdad es que vamos de menos a más y cómodos con el coche. Nuestro objetivo es acabar, así que hay que ir tranquilitos. Mucha suerte para los dos que quedan. Muchas gracias. Bueno, pues Yago Vascuas, que bueno, pues tiene como objetivo acabar también con Diego Fernández. Y la siguiente en llegar es otra piloto de otro de los equipos que nos hace mucha ilusión mencionar, porque es un equipo de una persona que no le coge el corazón en el pecho, como se suele decir, una gran persona. Nosotros cariñosamente le hemos apodado el MacGyver de Boiro, porque realmente, bueno, pues es increíble todo lo que es capaz de hacer una sola persona para mantener a un vehículo en las mejores condiciones posibles. Estamos hablando de Egipto Motor, estamos hablando de, bueno, pues equipo archiconocido de Egipto Motor, en el cual, bueno, pues solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos y que Santi, bueno, pues de alguna manera pues siempre está apoyando a todo el mundo que pueda, ¿no?, pues hacer carreras. Y bueno, pues con ese Suzuki que tiene de alquiler, ahí llega Evelyn Solares con el Suzuki, con su copiloto David González, con el Suzuki de Egipto Motor. Vamos a preguntarle a Evelyn, a ver si podemos preguntarle qué instrucciones le ha dado Santi para este último bucle. Evelyn, bueno, me dice Fran que te pregunte. Instrucciones que te ha dado Santi para este último bucle. Bof, con cabeza, é que díxome tantas cousas, meto a pata en tantas cousas, pero bueno, mellor esta pasada, a verdade que mellor que as dúas anteriores, que nas dúas anteriores quedamos revirados aí na baixada sucia. Esta fomos con máis cuidado e non tivemos ningún susto importante, que é o máis importante. Bueno, suerte para las dos siguientes, chicos. Nos vemos al final. Moitas gracias. Bueno, pues dije tantas cosas, como dice Evelyn, que ya no soy capaz de atender a todas. Bueno, Santi siempre preocupándose. Egipto Motor, ahí, al pie del cañón. Impecablemente al pie del cañón. Vamos a mandar un aplauso y un abrazo también para Santi y para todos los pilotos del Egipto Motor Team, como Evelyn Solares, que está cubriendo y cumpliendo con su objetivo, que es llegar a casa, llegar a la última parte del rally y completar las especiales cronometradas de la mejor manera posible. Llegan ya los pilotos del Criterium, que, bueno, pues completan su segunda carrera. Hasta el momento, Adrián Torreiro, el lucense, es el líder, con Adrián Vázquez pisándole los talones. Ahí tenemos ya a Adrián Vázquez, que estaba antes de este tramo 1.9 del lucense. Vamos a ver qué sensaciones nos deja el piloto del 107 y en esa lucha con el lucense Adrián Torreiro. A ver qué nos cuenta. Chicos, bueno, sensaciones después de este tramo.
La verdad que, bueno, venimos apretando un poco, veníamos con el ritmo del anterior bucle, a ver cómo acaba el rally con Torreiro, que nos está haciendo correr mucho. Lo estamos pasando muy bien, la verdad, y bueno, demostrando el ritmo que tenemos en esta Copa. Pues mucha suerte, equipo, para los dos siguientes. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos ya en ese Criterium Recalvi a el segundo clasificado hasta el momento, a Adrián Vázquez, que bueno, pues estamos muy pendientes de su tiempo, y también estamos viendo ya llegar al lucense Adrián Torreiro, a otro de los grandes protagonistas que hasta el momento está líder de la Copa. Vamos a ver los registros. Adrián Vázquez 7:44.1 para el segundo clasificado hasta el momento, el líder del Criterium, puesto que se llevaba la victoria en el Rally Mariña Lucense. Vamos a ver qué registro nos deja Adrián Torreiro, a ver si es capaz de mantener el liderato o por el contrario sucumbe ante el empuje de Adrián Vázquez. A ver qué nos dice el lucense, Miriam. Adrián, ¿seguimos líderes? No sé tiempo de este tramo. Bueno, ¿qué tal sensaciones has tenido? Bien, estamos ahora a no liarla. Muchos compañeros de la Copa, por desgracia, quedaron fuera de camino. Si no es primero o segundo, lo importante es sumar puntos, que el campeonato es muy largo. Pues mucha suerte, equipo. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues ahí tenemos a Adrián Torreiro, muy pendientes del registro, a ver si mantienen ese liderato o les queda mucha tela que cortar de cara a los siguientes tramos. De momento, no, pues pierden la primera posición. Sí, pues Adrián Vázquez les ha metido 10.1 en este tramo, un poquito más de un segundo por kilómetro, con lo cual se aupa a la primera posición y pasa a, bueno, pues a situar a Adrián Torreiro en la segunda posición de la Copa hasta el momento, a 8.2, a 8 segundos y 230 milésimas, con lo cual cambio de líder en el Criterium. Vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de tramos que quedan por competir, el de Cerdedo-Cotobade y el de Campo Lameiro, que bueno, pues estamos muy pendientes de la tabla de tiempos. Todavía no tenemos el registro de Cerdedo-Cotobade, no hay resultados para la búsqueda efectuada en Cerdedo-Cotobade en la tercera pasada, mientras que estamos muy pendientes también de los coches del Criterium. Llegar Elliot Gómez y Uxía Carballo, a ver qué nos dicen. Y bueno, pues Y yo creo que con Elliot y Uxía, por tiempo, Fran, yo creo que con Elliot y Uxía será el momento oportuno de finalizar la retransmisión. Bueno, pues vamos a ¿Me ver, vas a reñir? qué. ¿Seguro? No, voy a ver qué sensaciones Calcula, tiene pero el piloto del sur de Galicia. A ver qué nos cuentan Elliot y Uxía. bueno, chicos, sensaciones. Bueno, vamos con el coche un poco torcido, ya penalizamos con la asistencia porque se nos hizo muy complicado. Y nada, ahora acabar, estamos terceros de la beca, entonces eso es lo que vamos. Ya la lucha, la otra, ya la perdimos a la mañana, no se podía hacer más. Cuando la máquina y la cabeza no quieren, lo que hay. Mucha suerte para los dos que quedan, chicos. Gracias. Bueno, nos comentaba que estaban terceros de la beca, no, cuartos de la Copa hasta el momento, a falta del registro de este tramo, porque primero está Adrián Vázquez, segundo Adrián Torreiro y tercero es Beni Porto con el Aigo. De momento en Cerdedo-Cotobade esos serán los tiempos con el dorsal número 100. Vamos a ver si se confirman aquí, pero en este caso de momento en los tiempos que teníamos anteriormente son cuartos de la beca. Vamos a dejar en stand-by esa clasificación y como tú muy bien decías, pues es un buen momento para ir despidiendo esta conexión. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a preparar ya para la parte final del rally, con lo cual tenemos que ir agradeciendo a todos. La primera tía Miriam por el trabajo que vienes haciendo en el control de stop de esta jornada, de esta doble jornada de competición, tanto viernes como sábado, en esta cuarta prueba puntuable de Rally de Pontevedra. Yo creo que me des tu valoración del rally también y si te lo has pasado bien, si bueno, pues ha sido
¿Ha cumplido los objetivos para ti esta cuarta prueba del campeonato gallego? Bueno, mi objetivo en este rally era que no lloviese, no mojarme, como el año pasado. Yo creo que con eso he cumplido bastante bien el objetivo. Ahora, en serio, sí que es un rally difícil, es un rally para los que estamos fuera y lo vemos, es un rally que tiene esa lucha, que tiene esa emoción y que siempre nos gusta ver. Le faltaba la lluvia y en los tramos de Campo Lameiro y Cerdedo, pues ahí ha estado presente, así que hemos tenido un poco de todo y la valoración del rally para mí es buena. Con el equipo que tenemos pues siempre nos lo pasamos bien. Decirte a ti en concreto, porque siempre nos agradeces tú a nosotros nuestro trabajo, y yo te quiero agradecer el que haces tú diariamente, el esfuerzo que haces para conseguir que esto salga adelante y el trabajo que haces durante el rally, que aunque muchas veces pues no nos hagas ni caso, pero que bueno, que te agradecemos realmente todo lo que haces. Bueno, algo tendré que decir yo, no os puedo hacer caso en todo, si no me lleváis a la ruina. No, tú siempre Bueno, gracias, nos tienes Miriam. que hacer caso, a Estefanía y a mí, que te llevamos por el buen camino. Gracias por vuestro trabajo impecable como siempre, igual que el de Fanny, que bueno, pues está ahí en la línea de salida, pertrechada y bueno, pues llevando a cabo un trabajo espectacular, puesto que gracias a ella tenemos esas imágenes de la salida que nos completan Gracias, perdón, gracias a Fanny tenemos las de la salida y las de la meta. O sea, gracias Fanny tenemos hoy las dos. Sí, bueno, es verdad, cierto es. Fanny, bueno, pues no está pagado el trabajo que hace y a veces me gustaría que, bueno, pues las condiciones fueran mejores de las que son para que pues todos pudiésemos estar un poquito mejor y más contentos. No se pueden dar las condiciones óptimas, pero lo que sí hay que sacarse el sombrero con Fanny, con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación y con su tiempo, que viene a echarnos una mano y que bueno, pues tenemos que agradecer muchísimo. Fanny, gracias por ese corazón. Pues tenemos que agradecer muchísimo todo lo que haces por Rally Streaming, que no tendremos nunca dinero para pagarte todo lo que te mereces en este caso. Pues nada, Miriam, gracias a Miriam y a Fanny. Por supuesto, tengo que agradecer pues el trabajo que hicimos aquí, está en el equipo de Vitimus.com y tenemos que sacarnos el sombrero pues la profesionalidad y el buen hacer de todo el equipo de Vitimus, empezando por Diego, continuando por Noé, después con nuestras cámaras en el día de hoy, bueno, bien, con nuestro realizador, Camu, que está ahí pendientísimo y que es un profesional. Nuestras cámaras, que estamos viendo operar en imagen ahora con el 600, con ese dorsal número 102, Enrique Blanco y Juan Antonio Portas, y por supuesto también el otro operador de cámara, Jonathan, que bueno, pues es un profesional igual que Fer, como la Copa de un Pino. Tenemos la gran suerte de poder contar con un equipo profesional, con esta sociedad de Rally Streaming Vitimus que bueno, pues nos permite transmitir del automovilismo deportivo de Galicia de la mejor manera posible. A ellos, al equipo de Vitimus.com, a vosotros, al equipo de Rally Streaming, gracias por todo este trabajo, y a los aficionados que nos habéis seguido durante todo el día, pues gracias por estar ahí pendientes de nuestras redes sociales para vivir y compartir el automovilismo deportivo de Galicia. Nosotros que nos vamos a preparar ya para el round final, para la celebración y las entrevistas finales de esta quinta edición del Rally de Pontevedra. Saludos, gracias por estar una vez más ahí al otro lado de los dispositivos móviles, y la siguiente prueba, la siguiente carrera que vamos a transmitir será la que marca el ecuador de la prueba,
el ecuador del campeonato, la quinta prueba puntuable de 10 posibles, el Rally Sur do Condado en el próximo mes de julio, concretamente los días 8 y 9 de julio. Esa será nuestra próxima cita. Quiero recordaros a todos que nosotros los lunes tenemos un programa que se llama Rally Streaming, en el que pues repasamos la actualidad del automovilismo deportivo, de las carreras y demás, y traemos siempre algún invitado para pues poder compartir y departir con él charlas automovilísticas y lo que no es automovilismo deportivo también. Y os esperamos allí el lunes en nuestro canal de YouTube, si queréis acompañarnos un ratito después de las 10:30 de la noche para repasar todo lo que ha sucedido aquí, para contar las novedades del automovilismo deportivo de Galicia. Gracias por elegir Rally Streaming y por elegir emitimos.com para disfrutar del automovilismo deportivo de Galicia. Saludos y muy buenas tardes a todos. Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are. Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador.